Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 5 y vamos a hablar un poco del tema de la relación de la fenomenología con la arqueología post-procesual. Para empezar vamos a utilizar, para definir un poquito la fenomenología, que hace referencia al estudio de la conciencia experimentada desde el punto de vista de la primera persona, y lo que busca describir es la forma en que las cosas se nos aparecen en nuestra experiencia y la forma en la que experimentamos las cosas en el mundo. Tomando el texto de Bakker, Bakker va a hablar de que la fenomenología se constituyó como un método que pretende superar esta dicotomía entre el ser y el parecer, y que fue utilizada por la hermenéutica para superar dos problemáticas de la arqueología procesual. Una, que es la parte de la que lo denomina la fenomenología somática, que está tomando la teoría de Tilley, que mi compañera Karen va a explicar, y la otra va a ser la de la fenomenología existencialista con la teoría de Thomas. Primero vamos con la fenomenología somática. Bueno, Tilley hace un ejercicio a partir de lo que ha sido como el estudio de Ponti, de la fenomenología, o la perspectiva fenomenológica de Ponti, y pues como dice mi compañera Sofía, está también como en este desarrollo de, cortar como con las dicotomías cartesianas mente-cuerpo, y pues va como finalmente a plantear que hay una mente que está corporizada, que es a través de la cual se debe o se puede realizar la interpretación de los objetos aquí, digamos, de la cultura material. Pero pues aquí habría un desarrollo bastante amplio en este capítulo, que es como el capítulo inicial del libro que escribe sobre la materialidad de la roca en el 2004, y va de la base corporal de la experiencia. Entonces hay algunos asuntos filosóficos como el de ser en sí y ser para sí, digamos, constituyendo esto una presencia en el mundo, y planteando que esa subjetividad y la objetividad es algo que está como en un viaje de ida y vuelta, en donde pues se empiezan a construir conjuntos de oposiciones que no es como que estén dadas en la mente humana, sino que son en esa relación con los contextos, con los espacios en donde digamos, se logran construir. Entonces ahí en un momento hay un desarrollo también un poco, diría yo, como evolucionista del pensamiento antropológico, que pues parte como de lo que postula Lévi-Brühl, inicialmente con la participación y la experiencia de los sujetos, para luego lo que viene a decir Lévi-Strauss, como que es esto que acabo de mencionar, que hay como una percepción dualista que está per se en la mente, y lo que vendría finalmente a desarrollar Ponti, que es como solamente en el momento en que la conciencia se asume como encarnada en el cuerpo, y este es, digamos, el vehículo que tenemos para percibir el mundo, pues funciona esta lógica, si se quiere, animista, totemista, donde pues le asignamos o le damos un valor antrópico en ocasiones a los objetos. Ahora entonces, desde este lugar en el que nosotros entendemos que percibimos, por la capacidad que tenemos de tener esta mente corporizada, pues hay un desarrollo, como digo, como un poco evolutivo, en el que pues, se puede ahora como apreciar esta relación de interpretación mucho más, pues con este enfoque fenomenológico. Bueno, y ahora nuestra compañera Marta va a hablar de Thomas un poco. Sí, gracias. Bueno, Thomas se concentra en hacer una discusión bastante detallada de cómo las dicotomías
han sido aplicadas en el estudio de la cultura material y de los estudios arqueológicos, y cómo representó una dificultad y un problema para los estudios arqueológicos la visión cartesiana de la oposición cultura contra naturaleza, eh, ya que ponerlos como antagonistas puede representar un problema al acercarse al patrimonio arqueológico, ya que la cultura dentro de esta corriente se definía un poco como la forma en la que el hombre, entre comillas, podía controlar y explorar su entorno. Sin embargo, Thomas propone y repite varias veces que es muy complicado hacer una ruptura entre estas dos cosas, porque nunca es completa, a pesar de que, o sea, estas dos ciencias se acercan de diferentes formas y con diferentes metodologías a los objetos de estudio. La ruptura nunca es completa porque la naturaleza es fundamental en las capas de cultura y en la forma en la que se construye la sociedad. Entonces se apega mucho al concepto de Heidegger, que él llama estar en el mundo. Entonces, eh, y empieza a relacionar como con varios autores postprocesuales. Uno de ellos es Ingold, en el que y en esta parte propone que no podemos separar la naturaleza de la cultura porque la existencia humana hace que la biología exista y no al revés. Entonces, propone que las dicotomías pueden haber bloqueado un poco la forma en la que se estudia la cultura material, puesto que no van separadas y todos los objetos materiales representan cultura y la mente y el cuerpo y están relacionados con la naturaleza. Eh, entonces, discute la dicotomía y la historia cultural un poco y cómo se acercó la arqueología procesual a todos estos conceptos. Y su propuesta final, digamos, es que todos los objetos están cargados de significado, no están encapsulados solamente en el cuerpo, mente o sociedad, cultura o cultura naturaleza, sino que se componen de todas estas partes, tienen un significado cultural especial que representa la forma de comportamiento de las personas y el significado está relacionado con la identidad y emergen a través de este proceso de estar en el mundo. Entonces las identidades se propagan a través del tiempo y el trabajo del arqueólogo pues es identificar todas estas cosas que a final de cuentas sí son en parte un conjunto de las otras propuestas, ¿no? Hay significados culturales y las cosas se relacionan a través del tiempo, todo se concentra alrededor de la cultura, pero el concepto de estar en el mundo es lo que nos ayuda a definir la cultura y hacer propiamente un estudio arqueológico. Ya, en base, eso es lo que propone Thomas. Yo quisiera ahí agregar algo de lo que plantea Tilly, y es pues también la necesidad de hacer una lectura en términos de metáfora y pues, metonimia, que vendría entonces a decir que la metáfora es como esa fase primaria para darle sentido al mundo y nos permite pues como a través de una lógica análoga mapear algo a través de o en términos de otra cosa, ¿no? Y pues vienen a ser también el medio, pero también el resultado que se esperaría de cualquier tipo de análisis fenomenológico, ¿no? Entonces se trabaja desde lo conocido hacia lo desconocido y es como, en términos ahí sí si mal no estoy, de Ponti, la poética de la mente, de un pensamiento que surge de la experiencia encarnada. Bueno, Richard por su parte, pues recoge un poco todo esto, ¿no? Él hace como un estudio más como de campo, más conciso respecto a unas excavaciones que realiza en tres asentamientos arqueológicos. Uno es una tumba en Maushow, el otro es un asentamiento en Barhounds y otra son las piedras de Stenets. Se realizaron en los sitios neolíticos en Orkney en Escocia. Y bueno, él recoge un poco todo lo que ya hemos escuchado de la fenomenología y desarrolla su perspectiva, pues un poco adaptando a Martin Heidegger y a Ponti, ¿no?
Entonces él enfatiza en la experiencia subjetiva del espacio y el tiempo. Y en su corte metodológica, pues implica analizar cómo las sociedades antiguas percibían y experimentaban su entorno, un poco pues gracias como a la arquitectura y un poco también al espacio. Pero él también hace en el inicio del texto, él también hace una crítica al positivismo tradicional. El cómo la fenomenología desafía estos enfoques positivistas en arqueología, que ven estos espacios como datos, como algo físico y en cambio enfatiza la importancia de que también puede ser algo que se puede experimentar, algo que aporte pues a la experiencia, a la interpretación y a la construcción y uso de esos espacios. Él también hace mención, pues, como posteriormente a la experiencia del paisaje y considera que como los antiguos habitantes de un lugar interactúan con su entorno a través de sus sentidos, con vista, oído, tacto, y cómo estas experiencias influían en su cosmovisión y sus prácticas culturales. Adicionalmente, también habla un poco como de la arquitectura ritual y cómo las estructuras arquitectónicas no solo tienen una función utilitaria, sino que también median experiencias simbólicas y rituales. Menciona cómo ciertos espacios pudieron haber sido diseñados para generar estos efectos sensoriales, como el tamaño, la acústica, el paisaje, las cosas que se podían observar desde ahí, las cosas que complementaban esta escena podían aportar de manera significativa a la experiencia sensorial y cómo pues podía crear una conexión ya sea como con la orientación con un solsticio de invierno, como vinculaba como, no sé, monumentos agrícolas o la iluminación solar en fechas claves, como enfatizan ciertos tipos de rituales vinculados como a la vida cotidiana o a ceremonias específicas. Y también habla un poco del tiempo y la memoria. Él argumenta que los sitios arqueológicos no son solo restos materiales, un poco como mencionaba Marta, sino también lugares de memoria colectiva, donde el pasado sigue presente a través de la experiencia del espacio, que incluso puede llegar a superar a la propia cultura en donde terminó estos espacios. Y pues él dice finalmente que el análisis fenomenológico en arqueología se ha utilizado para estudiar paisajes y que ha enfatizado cómo eran percibidos por cómo los construyeron y cómo fueron usados. La experiencia, la aproximación fenomenológica permite pues como reconstruir este tipo de experiencias de una manera en la que se intenten percibir estos espacios de manera que lo habrían hecho las personas en el Bueno, es pasado. interesante porque Baker lo que va a decir, o sea, si bien es como que toma estos dos autores, Tilley y Thomas, también va a decir que como que la interpretación que dan de Heidegger es muy pobre y él lo que va a proponer es o sea, una tercera consideración en relación a la condición en la que de la aparición del objeto arqueológico, tomándolo a Husserl, y va a decir que en las condiciones en que aparecen las cosas, nos van a develar su ser. Entonces, y esto va a tomar como tres horizontes que le van a dar sentido que le van a dar sentido al significado que tiene el objeto arqueológico. Entonces va a decir que las condiciones de aparición del objeto arqueológico siempre son relativas de acuerdo a estos horizontes, que son tres los que nombra. Uno es el mundo de la vida de los investigadores, hablando como el sentido común o la experiencia previa que tiene el investigador a lo largo de toda su vida. El segundo horizonte va a ser el mundo académico al que pertenece el investigador, de acuerdo a las líneas teóricas que sigue, el equipo de investigación, la forma de hacer la arqueología. Y el tercer horizonte va a ser la temporalidad. Cuando habla de temporalidad, es como que la percepción que siempre se encuentra, o sea, la percepción nuestra siempre se encuentra imbuidas en percepciones hacia el pasado y hacia el futuro. Pero en el caso del objeto arqueológico, esto va a ser más complejo porque la donación de sentido siempre va a apuntar hacia un pasado. Entonces, lo que habla es que la arqueología hermenéutica no se habla de esa separación entre el presente y el pasado, ya que el pasado es el que busca darle sentido a ese objeto arqueológico.
Pero muchas veces se deja de lado que no se lo tiene en cuenta el pasado como un soporte en esas interpretaciones. No sé si... Yo quisiera conectar ahí que creo que es algo que todos los autores tienen en común, que la cultura material y su conexión con el gran significado de la cultura es que, o sea, no es solo lo que excavamos, sino que los objetos que recuperamos nos hablan de cierta forma, que es algo que menciona Tomás, acerca de eventos a los que no nos podemos acercar de otra forma, porque las personas que hicieron los objetos ya no están, y que el trabajo arqueológico se dedica a leer de cierta forma los objetos que encontramos que nos transmiten información del comportamiento de las personas que vivían en el pasado y las ocupamos para construir significados y esos significados se relacionan con la construcción de la identidad de los grupos que estamos estudiando y dibujan de cierta forma la cultura que representan. Un poco ahí como para ir añadiendo, pues si bien se proponen estas teorías, ¿no? Como que la cultura material también es un agente activo en la construcción de significados. El enfoque fenomenológico también destaca como la experiencia sensorial y la corporeal media la relación entre humanos y esta cultura, ¿no? También el paisaje. Pues, sin embargo, también se hace como críticas o comentarios acerca de la falta de evidencia directa o cómo pueda escasear, o sea, cómo hace falta tener un contexto muy rico para que la evidencia sea, no quede en interpretaciones subjetivas o que planteen un desafío metodológico que no quede con una interpretación vaga o que sea insuficiente pues para Yo recrear quisiera agregar algo ahí en la clave, bueno, en la clave de todo lo que estamos hablando sobre la fenomenología y cómo la abordan los autores. Y es que lo que mencioné poco atropelladamente al principio es como todo el marco en el que pues que está desde la filosofía y desde la fenomenología entendiendo Tilley o abriéndonos como una posibilidad de un enfoque de análisis para la arqueología, ¿no? Pero él mismo menciona allí que pues esto es una abstracción y que debe pues situarse en un contexto concreto, en un espacio pues para poder desarrollarlo, ¿no? Como esto apenas es como el marco en el que pues del que se podría partir con esta idea de la mente corporizada, como la carne que es el mundo y que a través de nosotros se puede también leer. Y pues el siguiente capítulo que nos propone el profesor Bakker para abordar de Tilley es el de las Islas Maltesas y pues toda la arquitectura, los templos malteses, las piedras y la estructuración de esa experiencia que implica el estudio allí. Y pues ahí pues mencionando así como otro estudio de caso como el que nos comentaba Camilo, pues es como poner en juego el enfoque fenomenológico, ¿no? Entonces como que no hay una percepción del lugar y del paisaje para empezar, como sin una memoria, y era un poco lo que estaba mencionando ahorita, si mal no estoy, Marta, sin un situarse específicamente y darle pues una apertura a esa apertura encarnada para acceder a esas experiencias de otras personas, ahora que tenemos esa conciencia en nosotros como investigadores, ¿no? En el caso concreto allí, por ejemplo, que son las islas de Malta y Gozo, donde están como los 3 templos eh, que principalmente analiza aquí el autor, pues en principio dice él como, bueno, tomo estos 3 porque son los que están mejor conservados y permiten en esa medida hacer una aproximación con este enfoque, ¿no? Hay algunos otros, muchos que están ya en una condición de ruinas, pues desde donde la lectura de la experiencia de esos lugares que podría aproximarse de lo que fue para las personas en el pasado, pues es mucho más difícil teniendo en cuenta que ya hay un montón de elementos que están ausentes, ¿no? Todos los materiales, las fibras, la madera, el cuero, que han desaparecido, pues, que se han, digamos, deteriorado o han desaparecido, ¿no? Entonces, eso, como que no se podría aplicar el enfoque fenomenológico en cualquier contexto, ¿no? Habría que tener como un mínimo de conservación de esa materialidad para poder
aproximar una lectura en estos términos, ¿no? Otra es como que hay también una reflexión anterior, pero pues que se conecta con este lugar, y es que siempre va a haber digamos, una reflexión que reduzca el paisaje percibido. Entonces, en medio de todo, hay un esfuerzo que hace Tilley por describirnos estas estructuras en términos de esas construcciones diádicas que él dice logran la experiencia corporal, ¿no? El arriba, el abajo, el estrecho, el amplio, para, sí, para caracterizar, hacer muy, muy rica, digamos, la descripción de los lugares, y podernos acercar a eso que se construyeron, que construyó sentido, o los significados que se lograron para las personas que los hicieron, que ahí pues también menciona, es como las personas construyeron esos espacios, pero a su vez los espacios los construyeron a ellos, porque hay una relación pues de ida y vuelta. Y bueno, es esto, como esta investigación que permite aproximarse a una idiosincrasia de la geografía del lugar. Y finalmente hay una reflexión también sobre pues cuál es la experiencia del lugar hoy, ¿no? Que pues por ejemplo la arqueóloga hoy tiene acceso al, la totalidad del lugar, ¿no? Un poco como le permite eso a Tilley decir que tenemos el lugar de los sacerdotes de la época, que tenían, digamos, como acceso a todas las áreas, todos los ábsides, todas las cámaras de los templos, como no lo tienen hoy, por ejemplo, los turistas de cualquier tipo, y en su momento, digamos, aquel que no perteneciera a esa élite o a ese, al sacerdocio, ¿no? Entonces, como que hay ahí una lectura pues temporal, espacial situada del momento del neolítico en el que fueron construidos, pero también un intento pues de entender cuál es la experiencia fenomenológica a lo largo del tiempo, y pues que se puede hacer también hoy. Algo que a mí me gustaría complementar es que, por ejemplo, Bakker va a tomar un ejemplo como para entender cómo se interpretan de las maneras culturales el objeto arqueológico, porque no es la misma forma que tenemos nosotros de ver el objeto arqueológico que el ver la comunidad, cómo ve ese objeto arqueológico. Entonces, en entrevistas que ellos realizaron en la Puna de Jujuy, va a decir que la gente va a nombrar algo lo que llaman lugar peligroso, que son lugares en el paisaje que tienen una agencia y pueden llegar a enfermar a las personas que realicen actividades cercanas a ellos. Entonces es interesante cómo a esos lugares peligrosos no solamente lo hacen en relación a los que uno considera sitios arqueológicos, sino que es una característica del paisaje. Algo como que ellos le llaman puruma, que es como salvaje, o virgen, un espacio virgen puede ser también. Entonces es como que vemos ahí como los objetos arqueológicos, si bien tienen esa categoría de lugar peligroso, pero no se vincula necesariamente a una actividad humana, sino que puede excederse a relacionarse en tanto seres prehumanos, por decirlo así, como en relación a un pensamiento mítico. Entonces lo que va a decir Bakker que la temporalidad a la que hace referencia no es una temporalidad lineal que uno tiene el concepto de Occidente, sino que es algo distinto, no hay una distinción entre el pasado y el presente, sino que es como un pensamiento mítico, y es muy difícil en ciertas culturas hacer una división como naturaleza y cultura, porque, por ejemplo, en la cosmovisión andina no existe un reino natural y un reino cultural en contrapuesto, sino que estos dos se relacionan de manera diversa. Yo también quisiera comentar un poco más hacia la arqueología histórica, que cuando haces, bueno, para la arqueología histórica ya tienes acceso a un poco más de documentos escritos también, y testimonios y todas estas cosas. Y es súper interesante cuando haces un estudio del paisaje desde el procesual, porque tomas en cuenta la percepción y la relación que tienen los habitantes de un sitio con el paisaje y cómo lo pueden usar para su propio beneficio
yo hice un estudio en el que analicé un paisaje ribereño y me fijé la forma en la que los lugareños lograron utilizar el paisaje para hacerle frente al, a los militares, o sea, a la US Navy, que traían un arsenal muy grande y barcos que no pudieron meter por el río porque no cabían. Y la forma en la que usan el paisaje en ese momento logran vencer en la primera intervención a los estadounidenses. Y es parte de la fenomenología, como que si vas al río, tú logras experimentar ciertas cosas que siguen siendo similares, ¿no? La rapidez del río, las curvas, que no se ve nada por la densidad de la vegetación. Entonces, justo como mencionaban, hay ciertos contextos en los que puedes ir y experimentar y relacionar de cierta forma y ocupar la fenomenología para comprobar algunas cosas que decían en el pasado, aunque siempre tienes el problema de la temporalidad, porque pues fue hace 200 años, ¿no? En zonas donde se inundaba muchísimo y luego como demuestro que el río sí era igual, pero ya había cartografía dibujada y lo puedes comparar a un sistema de información geográfica. Entonces hay contextos como el que menciona Sofi también, en el que se prestan estas cosas para analizarlo desde la fenomenología, que es súper interpretativa y tiene mucho que ver con el arqueólogo que lo hace también, pero bueno, quería agregar eso. Bueno, pues creo que con esto podríamos cerrar. Si alguno quiere agregar algo. Yo con eso último que dijiste, lo interpretativo, también, pues por ahí Tilly como que menciona que igual es algo como que tenemos que un poco aceptar la ambigüedad que tiene en sí pues, la interpretación, porque pues no es que sea, y no es porque sea precisamente subjetiva, porque pues él diría como que que suceden ambas cosas, ¿no? Que es tanto subjetiva como objetiva, pero es en sí porque no se puede acceder como a la plenitud de esa experiencia, ¿no? Es nuestra experiencia o es una experiencia situada que pues tiene una posibilidad en esas condiciones concretas en las que se aproxima a conocer o a interpretar, ¿no? Entonces como que habría que aceptar un poco que esa es el terreno de juego en el que estamos, como que va a haber ambigüedad, va a haber reducción, va a ser... Bueno. Sí, algo como para cerrar es como que la descripción fenomenológica es que lo que decía Marta, ¿no? Las interpretaciones del pasado se van a terminar efectuando en el presente y que siempre vamos a tener distintas interpretaciones, o sea, no va a haber una única interpretación del objeto, no va a ser algo esencialista, sino que hay distintas alternativas dependiendo del contexto o de la situación hermenéutica que tengan el que esté interpretando. O sea, en este caso sería el arqueólogo. Es un poco ahí como el ejercicio de la multidisciplinaridad, ¿no? Es decir, tener la mayor cantidad de perspectivas, de interpretaciones, de voces que sean capaces de aportar como al ejercicio de la fenomenología, ¿no? Y que pues se pueda enriquecer de la mejor manera posible. Como, como dialogar, que es lo que Barker habla de una arqueología dialógica, o sea, dialogar entre entre las distintas alternativas, interpretaciones que tengan. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien más quiere agregar algo? Creo que fue buen cierre. Sí, yo creo que sí, Bueno, estuvo muy bien. gracias. Gracias. Gracias.